Hola, vamos a explicar qué es el daño y la falla renal. El riñón tiene múltiples funciones, como liberar del cuerpo sustancias de desecho que han sido ingeridas o han sido producidas por el metabolismo. También controla el volumen y la composición de los fluidos, conocido como la volemia. El gasto cardíaco del riñón es del 20% y en su vaivén de influjo y eflujo de agua y electrolitos mantiene estable el entorno celular. Las funciones relacionadas con la homeostasis incluyen la excreción de productos de desecho de ciclos metabólicos y de sustancias químicas pesadas como medicamentos. También regula la osmolaridad corporal de los fluidos y la concentración de electrolitos, regula la presión arterial, el balance de ácido-base y la secreción, metabolismo y excreción de hormonas y gluconeogénesis. Pero en este video hablaremos de la insuficiencia renal, que es el daño transitorio permanente de los riñones que tiene como resultado la pérdida de la función normal del riñón, y a esta se le puede clasificar como aguda o crónica. Cuando el riñón se daña, el resto de la masa funcional responde e intenta mantener el medio interno, pero resulta notable lo bien que las nefronas residuales pueden realizar esta tarea, de manera que en muchos casos la homeostasis se mantiene hasta que la tasa de filtración glomerular cae a niveles muy bajos. Entrando en materia veremos la lesión renal aguda, que se caracteriza por la deficiencia repentina de la función renal, que origina la retención de productos nitrogenados y otros desechos que en circunstancias normales son desechadas por los riñones. Constituida por un grupo de cuadros que comparten manifestaciones diagnósticas, como lo son el incremento de la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo, el incremento de la concentración plasmática o sérica de creatinina, o ambos factores, que se acompañan a menudo de la disminución del volumen de orina, o sea, anuria. La etapa de severidad de Aki se basa en los cambios de la concentración de creatinina sérica elevada. Por lo general es un incremento relativo del 50%, y las complicaciones se definen por la tasa de la filtración glomerular, obviamente relacionadas con la orina y la creatinina. A menor tasa de filtración, mayor concentración de la creatinina, lo que implica un factor de riesgo, ya que el daño total del riñón puede conducir a la muerte. Clasificación por causas de la lesión renal aguda. Las causas prerrenales son las más frecuentes, casi en un 60%, y su etiología es extrarrenal. De estas, la más llamativa es la hiperazodemia, que significa concentraciones altas de nitrógeno en sangre. Los cuadros clínicos más frecuentes que acompañan esta hiperazodemia son la hipovolemia, disminución del gasto cardíaco y consumo de fármacos que interfieren en las respuestas autorreguladoras renales, como los antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de la angiotensina 2. Los lapsos prolongados de esta hiperazodemia pueden ocasionar daño isquémico, denominado necrosis tubular aguda, pero no comprende el daño de parénquima renal y se puede revertir con rapidez una vez que se restaure la hemodinámica intraglomerular. Las causas más frecuentes de Aki intrínseca son septicemia, isquemia y nefrotoxinas endógenas y exógenas. En muchos casos la hiperazodemia prerrenal evoluciona y llega al daño tubular, pero se da mayor importancia a cuadros como inflamación, apoptosis y alteración de la perfusión regional. La isquemia se da debido a que el riñón tiene una de las zonas más hipóxicas del organismo, que es la médula renal. La porción externa de dicha capa es muy vulnerable por la arquitectura de los vasos sanguíneos que aportan oxígeno y nutrientes a los túbulos. La sola isquemia en un riñón normal por lo común no basta para causar Aki grave, pero suele surgir cuando aparece isquemia en el contexto de una reserva renal limitada, como es el caso de una nefropatía crónica o ancianidad, o factores lesivos coexistentes con septicemia, fármacos vasoactivos o nefrotóxicos, rhabdomiliosis y estado de inflamación sistémica, que aparecen en casos de quemaduras y pancreatitis. La hiperazodemia prerrenal y Aki vinculada a la isquemia constituyen un continuo de las manifestaciones de la hipoperfusión renal, y los efectos hemodinámicos de la septicemia, mediada en parte por citoquinas que incrementan la expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos, ocasionan la disminución de la filtración glomerular. También ocasionan daño endotelial que origina trombosis microvascular, activación de especies reactivas de oxígeno y adición y migración de leucocitos, factores que pueden dañar las células tubulares de los riñones. Por nefrotoxinas, ya que tiene una susceptibilidad muy alta a la toxicidad por perfusión sanguínea, y por la concentración de sustancias circulantes en la nefrona, donde se resorbe el agua en el intersticio medular, haciendo que las células tubulares, intersticiales y endoteliales queden expuestas a grandes concentraciones de toxinas, siendo todas las estructuras renales muy vulnerables. Aquí posrenal aparece cuando hay un bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja interferencia en la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede deberse a alteraciones funcionales o estructurales en cualquier sitio de la pelvis renal y el orificio de la uretra. Evaluación clínica. Si sospechamos de un paciente Aki, se debe realizar un examen clínico y físico, haciendo una evaluación de estados del líquido, signos para la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, infección, sepsis y fondo de ojo. Luego, se entrevista para saber si ha tenido alguna exposición a un agente infeccioso. El examen serológico para un criterio rápido, usando los criterios Rifle, donde se evalúa el riesgo, daño, falla, pérdida de la función renal o la insuficiencia renal, con un análisis de creatinina sérica,
PUN, electrolitos y hemograma completo. Finalmente se hacen examen de orina y pruebas de imagen. Si no hay nivel de AQI, se valora la disminución de la filtración, y si existe, se da un tratamiento con vasoconstrictores y antidiurético, que de ser necesario también debería usarse un sistema ventilatorio, y este nivel es prerrenal y presenta vasoconstricción e insuficiencia. Si no existe, hay sospecha de obstrucción, y se realizará una ecografía de riñón, que si es aclaratoria hay obstrucción a nivel posrenal, pero si no, es a nivel intrínseco. Si no hay sospecha de obstrucción, se hará un diagnóstico específico que de ser positivo podría indicar mieloma, microangiopatía renal o microangiopatía trombocítica, y de lo contrario se hará no específico, que puede sospecharse de una isquemia, tóxicos e inflamación. Se debe determinar el tiempo que el paciente lleva en falla renal aguda, observándose también los niveles de creatinina sérica usando los criterios de Rifle. El primero es riesgo, donde existe un aumento de 1.5 veces en la creatinina sérica, disminución de la tasa de filtración glomerular de un 25% o también una diuresis menor a 0.5 miligramos por kilogramo por hora durante 6 horas. Daño, donde existe un aumento de 2 veces en la creatinina sérica o disminución de la tasa de filtración glomerular de un 50%. Diuresis menor a 0.5 miligramo por kilogramo por hora durante 12 horas. O falla, donde existe un aumento de 3 veces en la creatinina sérica o disminución de la tasa de filtración glomerular de un 75%, o diuresis menor a 0.5 miligramo por kilogramo por hora durante 24 horas, o anuria por 12 horas. La pérdida completa de la función renal requiriendo diálisis por más de 4 semanas o la insuficiencia renal con pérdida completa de la función renal requiriendo diálisis por más de 3 meses. El segundo tipo de falla renal es la nefropatía crónica. Estas nefropatías son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos que se acompañan de anomalías de la función renal y un deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. Sus etapas se clasifican por la tasa de filtración glomerular calculada y el grado de albuminuria. La fisiopatología comprende dos conjuntos de mecanismos lesivos. El primero, que es un mecanismo desencadenante que es específico de la causa principal, como complejos inmunitarios y mediadores de la inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas. Y el segundo es un grupo de mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia de la disminución permanente de la masa renal. La clasificación de la nefropatía crónica depende de la combinación de dos elementos. El primero es el nivel de la tasa de filtración glomerular calculada, y el segundo es la concentración de albúmina. En la primera etapa hay una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90 ml por minuto por 1.73 metro cuadrado y puede tratar de compensarse en la primera fase de elevación normal a leve de la albúmina, que es menor a 3 mg por mol. Sin embargo, aumenta el riesgo de las siguientes fases de aumento de la albúmina, donde el límite es mayor a 30 mg por milimol y causa un daño moderado. En la etapa 2 ocurre lo mismo que en la primera en lo que respecta a la albúmina, sin embargo la tasa de filtración glomerular tiene un rango aproximado de 60 a 89 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, tratándose de una disminución leve, y el paciente no presenta síntomas. La etapa 3 se divide en dos, la primera de leve a moderada, donde la tasa de filtración glomerular es de 45 a 59 ml por minuto por 1.73 metro cuadrado, y los niveles de albúmina elevados constituyen un riesgo alto de falla renal. La segunda de moderada a grave, donde la tasa de filtración glomerular es de 30 a 44 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, que supone que los niveles de albúmina de moderado a grave representan un riesgo alto de falla renal, y las fases 4 y 5 representan el mayor factor de riesgo de falla renal, con valores de 15 a 29 ml por minuto por 1.73 metro cuadrado, o menores o iguales a 15, y aquí no hay nivel de albúmina que compense tan baja tasa, pues todos representan un riesgo altísimo de falla renal hasta sufrir complicaciones cardiovasculares. Los trastornos de la CDK comienzan con la homeostasis de sodio y agua. La glomerulonefritis altera el equilibrio glomerulotubular al grado que el sodio ingerido rebasa el que es excretado por la orina, así que el sodio es retenido y con ello hay aumento de líquido extracelular, que contribuye a la hipertensión acelerando la lesión de las nefronas. No suele observarse hiponatremia en sujetos con CDK, pero cuando surge mejora con la restricción hídrica y si se presenta SFB hay que restringir el consumo de la sal de mesa. La segunda es la homeostasis del potasio. La disminución de la tasa de filtración glomerular no se acompaña necesariamente de una disminución de la excreción urinaria de potasio, mediada por los fenómenos secretorios de los segmentos distales de la nefrona dependientes de la aldosterona. La acidosis metabólica es el tercer factor y muy frecuente en casos de CKD avanzada. ¿Qué pasa? Se acidifica la orina, pero se genera menos amoníaco y por tanto no se excreta la cantidad normal de protones en combinación con este amortiguador urinario. Y en las fases 1-3 del CKD se observa una combinación de hiperpotasemia y acidosis metabólica hiperclorémica. Los trastornos del metabolismo del calcio y el fosfato se observan en el esqueleto.
el lecho vascular y a veces hay afecciones graves de las partes blandas extraóseas y se clasifican en dos, los que se acompañan de un gran recambio óseo con mayores concentraciones de PTH y el recambio óseo reducido con concentraciones menores o normales de PTH. Los aspectos fisiopatológicos del hiperparatiroidismo secundario y la osteopatía con recambio alto provienen de anomalías del metabolismo de minerales por tres factores. El primero es la disminución de la tasa de filtración glomerular, el segundo es cuando el potasio está retenido y estimula mayor síntesis de PTH y proliferación de la masa de las glándulas paratiroideas, y el tercero es que hay menores concentraciones del calcio ionizado. Las anomalías cardiovasculares por calcio y fósforo constituyen la causa principal de morbilidad y mortalidad en sujetos de todas las etapas del CKD. Como consecuencia, muchos sujetos con la nefropatía crónica fallecen por enfermedad cardiovascular incluso antes de haber llegado a la etapa 5, y entre estas anomalías cardíacas se encuentran la enfermedad vascular isquémica, insuficiencia cardíaca, hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda y enfermedad pericárdica. Entre las anomalías hematológicas están la anemia y la hemostasia normal, además de las anomalías neuromusculares, gastrointestinales, nutricionales, metabólicas, endocrinas y de la piel.